Muy buenas noches con todos, queridos participantes. Sean bienvenidos a este nuevo en vivo que tenemos para ustedes en Ciencia de Datos Ecuador. En este momento estoy aceptando a las personas que están ingresando a nuestra sala de Zoom y también les doy la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Chicos, cordialmente bienvenidos. En esta ocasión nos acompaña nuestro profe Álvaro Polo, justamente para topar un tema muy interesante en donde vamos a, vamos a unir dos de las cosas que más nos gusta, ¿verdad? La programación en Python y también Netflix. Entonces, bueno, ya vamos a ir un poquito para allá, pero bueno, antes de comenzar, sí me gustaría indicarles que pueden colocar todas sus dudas, sus preguntas a través del chat de Zoom. También pueden colocar todas sus preguntas a través del chat de nuestras redes sociales, que ahí estaré también pendiente para que nuestro profe pueda responder cualquier pregunta. El tema que vamos a tener el día de hoy es muy, muy interesante, así que vamos a ponerle mucha atención. Y a la vez me gustaría comentarles que, bueno, hoy día no vamos a hacer un sorteo, pero vamos en nuestras redes sociales a colocar un sorteo para que puedan ganarse una beca para nuestro curso de Power BI. Perdón, para nuestro curso de Python. Entonces, chicos, vamos a iniciar. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jefferson. ¿Cómo has pasado? Qué Excelente. gusto saludarte en esta noche. Un saludo a todos, ¿no? Muy buenas noches. Sí, aquí con frío, pero esperando que a nuestra selección, querida selección de fútbol, le vaya muy bien en el partido de hoy. Vamos a mandarle ahí buenas energías. Profe, ¿qué Sí. tenemos para hoy? Bueno, para el día de hoy es, como tú decías, Jefferson, algo bastante interesante. Justamente vamos a aplicar temitas que realmente están en la parte intermedia del curso de Python. Es temas bastante interesantes en los cuales tú puedes utilizar la herramienta como tal y un poquito de pandas, información. Vamos a sustraer de un archivo .csv data en la cual la vamos a poder estructurar y se van a dar cuenta que de algo que parece que no tenemos datos, a la final son solo un campo de texto del cual nosotros vamos a sustraer tanta información que vamos a hacer una analítica, inclusive un análisis exploratorio de datos y una pequeña analítica con estos datos para que se den cuenta la fortaleza de la herramienta como tal que es Python, ¿no? Buenísimo. Chicos, por favor, cuéntenos de dónde nos están escribiendo, desde dónde nos siguen. Ahí les estamos viendo a través de las redes sociales y a través de aquí de las personas que estamos aquí en Zoom. Profe, ¿por qué Python? ¿Por qué estamos utilizando esta herramienta con Netflix? Ya, justamente, bueno, como siempre lo he dicho, ¿no? Python como R, como Power BI y otras herramientas, son herramientas que le permite a cualquier, como es profesional o estudiante, poder analizar la información, como yo decía, ¿no? Transformar los datos a conocimiento. ¿Sí? Entonces se van a dar cuenta que justamente unir algo que nos gusta muchísimo, que es Netflix, vamos a poderlo evaluar con este ejercicio y saber realmente un poquito más, inclusive acerca de nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué tipo de series vemos? ¿Qué tipo de películas vemos? El costo inclusive que nosotros hemos utilizado desde que nos hemos inscrito en Netflix. Todas esas pequeñas cositas que realmente uno no las evalúa. Y a veces son datos que los tenemos, inclusive personalmente, los podemos tener de los diferentes recursos de streaming que estamos consumiendo, o tal vez estamos haciendo traemos información no personal y nunca nos damos cuenta que sí la podemos evaluar y conocer un poquito más de esa data. Inclusive, como te digo, conocernos un poquito más a nivel de los datos a nosotros mismos, ¿no? Ujú. Sí, y es que con cualquier actividad que hacemos hoy en día, en verdad estamos generando datos. Con el mismo hecho de ingresar a Netflix, nosotros ya estamos generando datos. Con el mismo hecho de ver una serie en Netflix, una película en Netflix, ya estamos generando datos de nuestros gustos, de nuestras preferencias, qué es lo que ingresamos, cuántas personas están aquí conmigo. Entonces, todo eso vamos a generar a través de Netflix. Tengo un saludo de Richard Steven. Hola Richard, ¿cómo estás? Desde Milagro, Guayas. Saludos hasta Guayas, por favor. Sí, Guayas. Listo, profe. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy, por favor.
Perfecto, bueno, es un gusto, como les digo, tenerlos. Espero esto les dé un 360 pequeñito, sí, de lo que es la herramienta Python. Yo siempre recomiendo aprender entre más herramientas mejor si ustedes son analistas de datos. Si están comenzando en este mundo, realmente creo que Python es una herramienta muy buena con una curva de aprendizaje muy corta, ¿sí? Y se van a dar cuenta, ¿por qué? Porque Python es muy sencillo en el aprendizaje, ¿no? O sea, definitivamente es muy natural la escritura para poder ir codificando y ustedes se van a ir dando cuenta en este en vivo. Entonces yo voy a compartir ya mi pantalla. Déjenme un segundito, le comparto la pantalla y Igual vamos a mientras el comenzar. profe nos comparte, chicos, por favor, siempre tengan pendiente cualquier pregunta que tengan, escríbala en el chat. Estaré igual yo pendiente para poder solventar cualquier duda. ¿Listo? Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, dentro de Python, como es nosotros dentro inclusive del curso mismo de Python, siempre nos gusta tratar de dar muchos entornos de desarrollo o IDE, ¿no? Entre ellos, hoy día tenemos el Jupyter, que es un entorno de desarrollo bastante interesante en el sentido de que disponemos de recursos expuestos por Google de manera gratuita. Y esto se puede unir inclusive a nuestro Drive que tenemos en Google. Justamente eso les he traído como una partecita inicial antes de comenzar con el proceso de los datos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque Google Colab a la final les dispone a ustedes de muchos recursos, entre ellos memoria RAM y disco de manera gratuita. Y si ustedes ven, miren, yo tengo aquí conectado con más o menos Python versión 3, tengo RAM este rato 0.99 gigabytes ocupados de 12.69 disponibles, disco tengo 39.57 de 107.72 gigabytes disponibles. Es súper interesante de que nos dispongamos, a veces nosotros tenemos para trabajar en análisis de datos, ¿cómo podríamos decir? Computadoras de bajos recursos, que realmente a veces las utilizamos como para estudios más que nada, entonces no tienen la velocidad de procesamiento que tal vez necesitáramos para hacer Big Data, ¿no? O sea, manejar ya muchísimos millones de registros. Entonces, para eso yo les recomiendo Jupyter, ¿no? Perdón, como es Google Colab, ¿no? Que es basado justamente en cómo se utiliza Jupyter, Jupyter Lab, que es parte del grupo de Anaconda de herramientas de desarrollo para científicos y analistas de datos. Entonces, ustedes podrían coger como una gran parte el Google Colab. Bueno, vamos ahora sí a comenzar ya con la parte del ejercicio. Les hemos traído el análisis de consumo de Netflix con Python. ¿Acerca de qué? De la información, como les decía, personal, ¿no? Entonces, vamos a ir como es avanzando un poquito. Me voy a ingresar a Netflix. Ya, este es, bueno, todos creo que todos tenemos algunos usuarios configurados, ¿no? Y cada uno va a tener unas diferentes preferencias. Entonces yo tengo, bueno, el mío y otro que tiene las preferencias de mi hijo. Vamos a analizar, aquí está el de niños, ¿sí? Podríamos tal vez irnos y analizar, como les decía, el mío. Entonces nos vamos tal vez a administrador de perfiles. Ah, veamos si es que voy a dejar, quiero irme solo a los grupos, entonces aquí tengo, vamos a analizar el mío, que este lo ocupamos con mi esposa, ¿no? Lo ocupamos este usuario, digamos, este perfil entre mi esposa y mi persona, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a sustraer? Dentro de la administración mismo de Netflix, nosotros tenemos una partecita que dice cuenta. En la parte inferior vamos a encontrar los perfiles, controles, parentales, bueno, toda esa información, pero en cada uno de los perfiles y controles que tenemos aquí vamos a tener actividad de visualización. ¿Sí? Esta actividad de visualización nosotros la vamos a poder dar clic en ver y vamos a tener una información, como les decía, es escueta, podría decirse pequeña, que tal vez no les da a ustedes una información muy relevante. Podrían decir, ¿qué es lo que puedo sacar de una fecha, un texto? ¿Qué es lo único que es lo que tenemos aquí disponible, ¿no? Pero se van a dar cuenta la potencia realmente de los datos. Cuando nosotros al dato lo transformamos en información y la información lo transformamos en conocimiento, es el gran proceso que vamos a hacer dentro de aquí para que se den cuenta que podemos explotar muchísimo de estos datos, ¿no? Entonces voy a hacer la descarga
de todo el archivo de nuestra actividad de visualización de Netflix, como les decía, ¿no? En este caso, voy a descargar las actividades de visualización. Este es el archivo, ¿sí? Veamos si es que debería de haberse... Sí, se ha descargado en mi carpetita de descargas, ¿no? Ahí quiero mismo que esté, entonces voy a cerrar. No necesito nada más, voy a cerrar el Netflix, ¿sí? Ya, cualquier pregunta, bueno, vamos a estar aquí revisándolas. Igual nuestro coordinador Jefferson nos va a ayudar, ¿no? A estar identificando cualquier pregunta relevante que tengamos, o al final ya tendremos un grupito de unos 5 minutitos de preguntas, ¿no? Verán, en el Google Colab existe, como es ya, librerías predeterminadas que nos permiten la unión de información o sincronización tanto con el OneDrive y otros elementos, ¿ya? El día de hoy vamos a utilizar una librería que es From Google Colab, ¿sí? Que es la propia librería de Google Colab, y vamos a utilizar la parte que dice de importación de archivos, import files. ¿Qué nos va a permitir? Justamente realizar la importación de ese archivo que me bajé en mi carpetita de descargas. Si estuviéramos desde Anaconda, no necesitábamos hacer ese proceso, sino import y poníamos la ruta y traíamos el archivo CSV. En este caso, como estamos haciendo en Google Colab, bien, yo puedo irme aquí y darme yo podría hacer esto, ¿no? Déjenme elimino esto para poderles ejemplificar. Voy a borrar los archivos. Yo podría aquí dar clic y después podría dar clic aquí en subir, irme a descargas y coger el archivo en Netflix. La misma acción se lo puede hacer con la importación de esto, ¿no? Yo voy a dar clic y que me activa un elegir archivos. ¿Qué hace este elegir archivos? Yo cargo Netflix y me va a ir directamente a nuestro repositorio, ¿sí? En este caso, este repositorio de Netflix que tenemos, el repositorio general, y aquí se me bajó el archivo .csv del view history, ¿no? Que es de nuestras visualizaciones. En este caso ya he cargado el archivo. Cuando ya tengo cargado el archivo, yo utilizo Google Colab Import Drive, ¿sí? Para hacer un montaje de esta data para no perderla. Porque ¿qué es lo que pasa? Google Colab tiene los recursos, podríamos decir, como es, los recursos de Google Colab finalizan el momento que yo cierro, entonces se libera tanto la memoria RAM como el disco, ¿sí? Entonces son, digamos, recursos temporales, ¿sí? Por esa razón es gratuito y todo eso, y esos recursos temporales se pueden librar o liberar, y para eso utilizamos esta librería para cargar dicha información dentro de nuestro OneDrive, ¿no? Perdón, dentro de nuestro, como es, Drive de Google. Entonces yo voy a dar clic aquí y ¿qué es lo que nos va a solicitar? En este caso, bueno, yo ya tengo este momento sincronizado, pero si no hubiera sincronizado me va a salir una pantalla en donde yo debo de aceptar las políticas y condiciones, ¿sí? Esto por lo general siempre les pide la primera vez, ¿no? Y enseguida me dice que ya está montada dicha información. Dicho eso, yo ya voy a poder importar tranquilamente los datos. ¿Para qué vamos a utilizar el día de hoy? Bueno, vamos a utilizar dos librerías, la import.io, que es como la parte de manejo de un sistema operativo, y la import pandas. Pandas es la que vamos a utilizar como tal dentro del ejercicio para que vean la potenciabilidad que tiene pandas, ¿no? Pandas, recuerden que es una librería basada en NumPy. Por esa razón, estos manejan Big Data y son muy buenos para el manejo de mucha información y registros y poder hacer acción sobre ellos, y ya nos vamos a ir dando cuenta durante el ejercicio. Yo este rato lo que voy a hacer es cargar dicha información para poderla ya disponer, ¿ya? Ahora sí, me voy a agregar un codito, entonces ya tengo mi data frame y debería ya de tener importada la información. Como les decía, no se nos creó un índice. En total yo he importado 2.517 registros por dos columnas, ¿no? ¿Cuáles son las columnas? El título y la fecha. Ustedes dirán, ¿qué puedo hacer con eso? Creo que no puedo hacer mucho, ¿no? Pero realmente si nosotros podemos transformar, como les decía, estas dos columnas en mucha información, inclusive muy relevante. Para eso vamos a hacer, este rato hemos hecho dentro del proceso, ¿no? Existe un proceso muy delimitado o delineado dentro
del análisis de datos. Nosotros tenemos el primer proceso, que es extracción de información, sustraerla, ¿no? La transformación, que es análisis exploratorio y transformar los datos, no supongas de esa fecha separarme día, meses, o sea, jugar, ¿no? Esa es la transformación y darle valor al dato, ¿sí? Entonces tenemos extracción, transformación, limpieza de datos es eliminar valores nulos, valores atípicos que tal vez no, nos van dañando nuestro set de datos. Entonces tenemos tres procesos, extracción, transformación y limpieza de datos, ¿no? Y dentro del análisis exploratorio, al final vamos a poder tener un resultado de esa gran transformación en donde podremos crear algo pequeño visualmente que nos permita conocer al dato de una manera visual. Todo ese es el proceso que se haría comúnmente en análisis de datos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis exploratorio. Vamos a ir ejecutando una que otra cosita para poder manejarnos, ¿cómo se llama? Irlo viendo cómo podemos llegar a transformar, ¿no? Una de las cosas que siempre se recomienda cuando estamos utilizando, por ejemplo, Spider o otro CIDE, ¿sí? En este caso no, porque cuando yo solo pongo data frame ya me da cómo es la cantidad de filas y columnas, pero ustedes con Pandas podrían tranquilamente ese data frame ponerle un shape y podríamos obtener la misma información, ¿no? ¿Sí? La misma cantidad de filas por la misma cantidad de columnas. ¿Qué es lo que nos va a ayudar esto? Justamente ir conociendo al dato, ¿sí? Irlo conociendo. Yo por lo general, otra de las opciones que mucho suelo usar es Data Frame Head, que nos permite ver los primeros registros, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, estoy viendo 4 registros y yo le mando por parámetros 10, voy a ver 10 registros, ¿sí? Y una cosa muy importante que Python como tal comienza sus índices o sus registros desde la posición 0, ¿no? Si vamos a revisar esa parte. Justamente por eso es que me dice los 10 con mención 0 hasta el 9. Y esta es la información que tengo. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? No sé si es que no, podemos ver un poquito más de información sobre el set de datos. Nosotros podríamos utilizar dataframe.sample, ¿sí? Mandar unos 10 registros. ¿Qué hace esta función? Nos coge de cualquier manera randómica para poder conocer más del dato. Y si ustedes se dan cuenta al principio, cuando yo le manejaba, solo veía un nombrecito aquí, pero aquí ya estamos viendo de que existe información separada. Aquí tengo 2 puntos, dice 3x3, temporada 5, el problema. Entonces, en esta misma cadena de texto sabemos que hay más información relevante realmente, ¿no? Que no solo era el texto típico que pensábamos que es solo de un título. Entonces, vamos a ir analizando poco a poco y es la parte exploratoria del análisis exploratorio de datos que solemos o debemos hacer. Igual, nosotros a poner a dataframe.info, ¿sí? Nosotros también podemos ver un poquito más de información, ¿sí? Como, bueno, el título dice que es de tipo object, como es en Pandas, es cadena de caracteres, igual el date dice que por más que es fecha, no lo detecto como fecha, sino como string, entonces vamos a aprender un poquito de esas pequeñas transformaciones y hacer algunas cositas adicionales para ir progresando, ¿no? En este análisis exploratorio del dato. Ya, ahora, veamos qué se parece, si ustedes se dan cuenta, y justamente aquí les puse, ¿no? Que existe un patrón en diferentes partes, ¿no? Que se separan mediante 2 puntos, lo que les estaba comentando, y vamos a contar cuántas partes distintas se separan dentro de nuestro contenido. Capaz que ahí podemos tener un poquito más de acercamiento, qué es lo que realmente tenemos dentro de este set de datos, ¿no? Ya, ya. Déjenme un poquito hacer el zoom. Ya, voy a tratar de hacer aquí un zoomcito. Ya. ¿Me confirmas, Jeffer? A ver si es que se puede ver de mejor manera. Tal vez Sí se ve ahí. clarito. Ya, chévere, amigo. Listo. Entonces, vamos a hacer este rato es de ese texto que ya encontramos un patrón, como yo les decía, que es la separación de los 2 puntitos, ¿no? Tal vez con esto podemos decir que existan número de partes, ¿sí? Entonces vamos a ir identificando el por qué yo les hago acotar esto, ¿no? Entonces vamos a hacer
una separación de lista. O sea, me estoy creando una variable llamada separación de lista en donde del data frame voy a coger una de las columnas, que es el título. ¿Sí? Entonces voy a coger de mi data frame el título y voy a poner que esto sea, a la final es un object, es una cadena, pero lo que quiero utilizar es un split. Un split lo que hace es separarnos el texto de la cadena. Por ejemplo, cuando ustedes han utilizado el Excel, existe, ¿no es cierto?, separación de cómo es de un texto cuando importan un CSV por coma, por dos puntos, todo eso ya. El split nos permite hacer algo así, similar. Entonces, yo lo que estoy enviando es qué es lo que me separa. Entonces, nosotros vimos que dentro del patrón que habíamos encontrado existían unos dos puntos. Entonces, esos dos puntos son los que realmente son los que me están separando ese texto, ¿no? Y bueno, aquí voy a utilizar algo que me pide como es la función, expand false. Pues estoy diciendo que bueno, que no se me separa en partes y esto se me ponga en un data frame. ¿Sí? Entonces, ejecuté y veamos qué es lo que ya nos muestra esta separación lista. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice yo? Separar un poquito esa lista. Saquémosle en un sample para como es ver un poquito más. Ay, perdón. Se me fue afuera. Listo. Entonces, aquí pueden ver que yo logré separar. Y ese texto que parecía tan escueto y podríamos decir que es un texto que tal vez no nos daba mucha información. Si ustedes se ponen a analizar, aquí dice la leyenda del Rey Mono, este era el título, ¿no? Pero viaje al oeste. Vamos viendo que tengo dos partes. Tengo aquí uno que dice tres partes. Un bandido honrado. Miren, aquí se encuentra la temporada, inclusive el episodio. ¿Esto qué podríamos decir? Que esto es una serie, ¿no? Esto es una serie. Veamos qué más tenemos por aquí. Este dice La leyenda del Rey Mono 2, Viaje al Oeste. Cuando yo tengo esto, podría decir que es una película que no solo es la película 1, sino es la 2 ya, ¿no? Tiene dos partes, significa que es una película que tuvo la primera parte y esta es la segunda parte. Podríamos ir sacando así como un patrón, ¿no? Aquí tengo, bueno, otra que cuando ya encuentro más de dos partes parece que son series y miren cómo va dando el patrón, ¿no? Vamos analizándolo un poquito más para ver si es que, por eso, una de las cosas más importantes que solemos decir nosotros es, cuando estamos trabajando en la parte de analítica de datos, comenzar a generar hipótesis, ¿no? Este rato me lancé hipótesis, dije, tal vez puede ser películas, tal vez puede ser series, pero investiguemos más el dato, ¿no? Vamos a seguir investigando para ver si es que esa parte es real o no es real. Pero primeramente, vamos a jugar un poquito con esta información. Lo que vamos a hacer es esta separación lista. Vamos a dividirlo a crearnos un campo nuevo que se llame número de partes. Partes. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a enviar? El separación lista y vamos a utilizar ¿de quién? Del título, porque ahora como ya le tenemos modificado, ¿sí? Pero que voy a hacer un apply. ¿Qué es lo que me va a hacer esta función? Aplicar un len, o sea, ¿cómo se llama? Un tamaño, ¿no? Yo quiero ver cuántas veces está o el tamaño más o menos y del número de partes que vaya contando. Lo que pasa es que cuando hicimos aquí una conversión, ¿sí? Esto ya se me transformó, digamos, que cada uno de los contenidos, que era un texto, yo lo transformé en un array. Entonces, cada campo aquí se llenó como un array. Entonces, al ser un array, yo definitivamente, o podríamos decir que lo dividí ese array y por eso si ven que está separado por comas. Entonces, este es el elemento 0, este es el elemento 1, este es el elemento 2 de ese array. Al haber hecho eso, yo ya puedo mandarle evaluar con el len y decir cuántas partes tengo, o sea, del array que me conté, ¿no es cierto? Y yo puedo saber cuántas partes tengo de cada uno de estos. Entonces, aquí tengo, miren, una parte, dos partes, tres partes, ¿no? Entonces, con eso yo ya he logrado tener un campo más significativo en donde yo ya puedo decir cuántas partes tengo
¿sí? De cada uno de los campos y así poder ver si es que el patrón y lo que yo lo tengo este rato como, podríamos decir como, mm, eh, eh, podríamos decir, bueno, que este patrón realmente sí cumple o no lo que yo estoy lanzándole como hipótesis, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que yo podría hacer? Veamos a ver si me agrego aquí una... Mandemos a hacer un conteo simple, ¿no? Separación lista. Quiero ver cuántos números de partes, ¿sí? Diferentes, podríamos decir, quiero hacer un conteo por el value counts. Ustedes, no sé, los que hayan manejado alguna vez SQL Server, lo que sea, bueno, es como sacar un unique, porque sacar algo así, ¿no? Un distinct de la columna. Entonces, yo lo que estoy haciendo es separación lista, número de partes, lo que le voy a hacer es un values counts, value counts, ¿ya? Y este value counts, número de partes, sí está bien, perfecto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es contando, mandando a contar, ¿no? Estos números de aquí, cuántas veces tengo uno, cuántas veces tengo dos, cuántas veces tengo tres, cuántas veces tengo qué más, ¿no? Y en este caso, miren, de tres partes tengo 1724 registros, de una parte tengo 419 registros, de cuatro partes tengo 278 registros, de dos partes tengo 89 registros y de cinco partes tengo apenas 7 registros. Pero entonces vamos a analizar, como decía, los títulos por números de partes, a ver si hay algún patrón. Entonces, a ver si es que esa hipótesis que yo me lancé realmente tiene o no lógica para este proceso. Entonces, comencemos, ¿no? Vamos a hacer una separación lista y ahora lo que vamos a comenzar es a agregar filtros, ¿no es cierto? Bueno, voy a hacer un log. eh, Separación lista. Podríamos copiar de aquí, poner acá, punto. Partes. Ya, así le puse, así no. Me copio mejor. A veces uno se suele olvidar. Yo a veces, bueno, trato de copiar y todo y dije un poquito menos. Here, yes. Vamos a ver si es que con una parte, ¿sí? Los registros, a ver qué patrón tiene, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en los primeros 10 registros, aquí hice, ¿no? Algo chévere, ¿no? Hice una combinación tanto de un filtro como de una función hit para mostrar solo los 10 primeros registros, o pude haber puesto un sample también, ¿no? ¿Sí? Y ya me veo un grupo de varios registros, ¿sí? Aquí, bueno, tengo este nulo, tal vez ya este nulo lo voy a eliminar dentro de mi set de datos, aunque creo que como al ser pocos registros tal vez no me afecte, vamos viendo, vamos iterando, vamos tratando de analizarle, ¿sí? Pero veamos el hit como que me dio un poquito más de interés, estaba súper bien. Por ejemplo, aquí nos estamos dando cuenta, hasta aquí mi hipótesis creo que iría de una manera correcta, ¿no? Cuando yo tengo número de partes 1, es una película, ¿no? Porque por lo general una serie, ¿qué tiene? Más de una parte. Eso sí. Miren, Guerra Mundial Z, Shrek, Proyecto Adam, Riesgo Bajo Cero, El Rescate de Ruby. ¿Sí? Vamos haciendo por cada una de las partes el análisis y ver si es que esa hipótesis realmente cumple o no cumple con lo que nosotros hemos dispuesto, ¿no? Vamos por dos partes. Por dos partes, ¿qué podríamos decir? Chernobyl, la película, dice que es película. Tortugas Ninja Fuera de las Sombras es película. Loquillo en mi otra yo, película. Pero bueno, este creo que fue como una película, pero es una presentación. Toc Toc, una comedia obsesivamente divertida. Entonces, si nos vamos dando cuenta hasta aquí, hasta las dos partes podríamos considerar, ¿no es cierto?, que va cumpliendo el patrón. Ahora, vamos, imagínense, ahora hacer con tres números de partes. Y en este caso, con tres partes, aquí ya denotamos que hay un cambio, ¿no? Que hay un cambio ya bastante drástico sobre lo que yo visualicé acá. Que realmente aquí me está mostrando, por ejemplo, Café con Aroma de Mujer, dice, bueno, este podría decirse que es la temporada 1, episodio 75. ¿Sí? Entonces, esto de aquí podríamos considerar, vuelta, que son series. Vamos viendo a ver si es cierto, ¿no? Vamos viendo, a ver, me copio esto, veamos con cuatro partes.
con 4 partes. Si se dan cuenta, de la misma manera, ¿no? La Segunda Guerra Mundial a todo color, hay Escort, el mundo de los videojuegos, también, ¿no? Lo tengo en 4 partes, podríamos decir, sí, que va cumpliendo, ¿no? Como es la hipótesis de que son series, ¿sí? Aquí tengo de la misma manera, ¿no? Relatos de acá de parte uno. Estamos hablando de series, entonces, por lo menos podríamos decir que la hipótesis se va cumpliendo, ¿sí? Se nos va cumpliendo, entonces vamos a tener que seguir viendo qué más se puede hacer. Bueno, este dato tengo en la parte de creación de variables. Cuando nosotros ya hemos encontrado un patrón, yo podría decirles de que es muy recomendable que ya he encontrado el patrón y digamos que tenemos ya la hipótesis clara, nosotros ya tenemos que haberla justificado con esta observación, con la parte de la exploración de los datos, pues ya comencemos a darle valor al dato. Transformémoslo en información para que después podamos analizarlo, ¿no? Entonces, con un poco de trabajo con Python podemos hacer, como es, generar nuevas variables, ¿no? Por si acaso este proceso se llama Future Extraction, ¿no? Es justamente toda la parte de creación de variables. Vamos a crear variables, imagínense, derivadas del título, solo de un título, y se pueden hacer cosas muy interesantes. Entonces, la función se llamaba separación lista y me voy a crear otra columna llamada tipo, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Sí? Aquí, los que hayan alguna vez recibido SQL, todo eso, existe una función de NumPy, pero para eso voy a tener que importar esa librería, ¿ya? Déjenme importar la librería. Entonces, vamos a utilizar pandas, sí, NumPy, que Panda se basa en NumPy, pero vamos a utilizarle para esta partecita. NumPy ASMP. Ya, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que voy a coger es hacer un where. Un where es, a la final, como vamos a hacer un filtro. Entonces, donde yo encuentro, digo, separación lista, punto. ¿Qué es lo que nos creamos? Número de partes. A este número de partes le voy a decir, bueno, como yo tengo mi hipótesis y la tengo bien clara, ¿sí? Y yo digo, cuando tengo parte uno, ¿sí? O de 2 partes son películas. Y si tengo más de 2 partes son series, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es poner un nuevo filtro, una nueva columna en donde diga cuáles son películas y cuáles son series. Le estamos dando más valor, ¿no es cierto? Entonces voy a poner menor que 3, ¿sí? Menor que 3, entonces no llega a 3, serían el 1 y el 2, ¿ya? Y si es que cumple, el 1 serían películas, pongamos de que es película, y el otro sería serie, ¿ya? Y con esto vamos a imprimir separación lista. Ejecutemos. ¿Qué es lo que nos está dando aquí? Miren, un poquito más ya vamos transformando de una simple columna de texto. Cada vez que vamos progresando y avanzando, ya tenemos el título, ya tenemos el número de partes y ya sabemos cuáles son películas y cuáles son series. ¿Des en cuenta cómo vamos creando de todos estos datos ya transformándolos, como les decía, de datos en información? Y después ya lo vamos a transformar en conocimiento. Entonces ya vamos teniendo información mucho más completa para poder seguir analizándolo, ¿no es cierto? Ahora vamos a utilizar una pequeña funcioncita para poder unir esa data en el mismo data frame, ¿no? Voy a poner la misma variable y voy a utilizar una función que se llama concatenar, ¿no? Concatenar, ¿qué es lo que quiero concatenar? Yo quiero concatenar el data frame que estoy creando más esta que dice separación lista. El data frame, ¿se acuerdan? Es el inicial, el que teníamos, ¿sí? Es el de acá arriba, de donde comenzó todo, ¿no? Ya hemos trabajado bastantito. ¿De dónde comenzó? Más o menos por aquí. Data frame, ¿sí? Desde aquí. Entonces, este data frame lo quiero unir con todo el nuevo análisis que generamos. Entonces, por esa razón estoy utilizando este concatenar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, el data frame, concaténame con separación lista, o sea, úname la información, como tienen el mismo. Hay otras formas, ¿no?
No solo es concatenar, sino hay los sino join, left join, algunas cosas igual que se suele usar en SQL Server o en SQL, en PGSQL, que es para cualquiera Postgres y todos estos tipos que son cómo es, de búsquedas de bases de datos relacionales. Entonces, yo lo que estoy haciendo, como tengo las mismas filas y columnas, solo voy a unirlas, nada más, ¿no? No voy a hacer un ine join, no voy a hacer nada de esto. Porque estamos del mismo filas y columnas. ¿Qué voy a unir? Entonces, yo le digo, bueno, únete el tipo, ¿ya? ¿Y qué es lo que le voy a hacer aquí? Le voy a decir axis 1, para que se me cree la columna. Y esto va a ser mi nuevo data frame. Y este rato lo único que estoy haciendo es de ese análisis, quiero separar y saber, miren, de la misma información que ya tenía de todo este análisis, lo que he sacado ya tengo un set de datos nuevos, donde tengo el título, el dato y el tipo, ¿ya? Ahora sí vamos a comenzar a dividir un poquito. Vamos a dividir los títulos en sus diferentes niveles y generar así unas nuevas variables. Esas nuevas variables nos van a dar mayor conocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es la separación. Vamos a crear una variable llamada separación columnas, ¿no? Igual dataframe punto, de acuerdo al título, ¿sí? Punto, lo mismo que ya ejecutamos arriba, ¿no? Punto split, ¿se acuerdan? Y entonces yo le digo path, dos puntos, path igual a 2 puntos. Y le voy a hacer ahora sí un expand true, ¿ya? Y ya se van a dar cuenta que de acuerdo, arriba yo le puse en falso. Yo este rato sí voy a hacer un expand true. Y voy a coger, imprimir esto. Y miren lo que va a pasar. Se crearon las nuevas columnas por partes, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo? ¿No es cierto? Hice esta nueva separación columns en donde yo estoy cogiendo las partes iniciales y las dividí ahora sí en columnas. O sea, lo que hice es dividirlo ahora sí en columnas. No ponerle dentro del mismo campo, sino en columnas. 1, 2, 3, 4. Porque recuerden que con estas variables ya nos vamos a generar un poquito más de datos, información, ¿no? Pero no me está dando nombres, ¿no? Cuando yo hago esto, no se me suele poner acá arriba los nombres de las columnas. Y para eso es súper sencillo. Ponemos punto columns. Vamos a ver, columns es igual. Entonces yo podría decir, no le voy a agregar al índice, ¿no? Bueno, podríamos decir, a ver, este es mi nivel 1, este es mi nivel 2, 3, 4, 5. Sí, así le vamos a llamar. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuando mandamos las columnas, lo que hace esta función es voy agregando, por ejemplo, si yo pongo aquí, a ver, nivel 1. Ya, vamos imprimiendo. Para irles ejemplificando un poquito nomás qué es lo que hace este columns. Separación columns. A ver si está bien. Punto columns nomás. ¿Sí? Punto columns. Ah, ya. De ley me va a dar el error porque me dicen, miren. Bueno, siempre es lo bueno, no tanto del Anaconda, del Spider, del Google Colab. Nos da la información de qué es lo que está pasando. Me dice que yo quiero agregarle una columna, ¿sí? A esto que realmente tiene 5 elementos o 5 columnas. Entonces debería de poner los 5 elementos. Nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Ahí ya se me va a quitar el error, ¿ya? Miren, ya le puse nombres a cada una de estas columnitas, ¿no? Con esto, lo que vamos a hacer es nuevamente concatenar, ¿sí? Concatenémosle ya a nuestro data frame en donde pandas.concat. Bueno, y control de espacio siempre funciona en Anaconda Spider en la mayoría de IDEs, ¿no? Entornos de desarrollo, para que se auto llene de data frame, coma, ¿cómo le llamamos este? Separación columns. Entonces estamos uniendo y le voy a decir que se me creen como columnas. Cuando yo pongo axis 0
como es filas, axis 1 es columnas, entonces lo que nos va a hacer. Déjenme, le pongo acá el data frame y ejecutemos. Entonces voy a tener ya un set de datos mucho más, miren, de una que tenía apenas 2 columnitas, lo que ya le estamos transformando, ¿no? Ya el dato en información, un dato en información. Tenemos el título, fecha, tipo, miren los niveles, 1, 2, 3, 4 y 5 niveles, ¿no? Entonces esa parte es más que interesante. Y las variables ahora que vamos a manejar a este proceso ya hemos tenido proceso de extracción, sustraer los datos de la fuente, que en este caso fue Netflix, transformación, que es lo que estamos haciendo, transformando de los datos, ¿sí? Hicimos, bueno, la limpieza y transformación dentro del mismo proceso y vamos a darle valor al dato. ¿Cómo tenemos que ir dándole valor? Con cálculos, como es inclusive a la misma fecha, le vamos a poder transformar, separar en columnas, o sea, podemos hacer muchas cosas que le vamos a ir dando más valor al dato como tal. Ahora podemos extraer los diferentes componentes de una fecha para generar nuevas variables, ¿sí? Es lo que vamos a hacer en este momento y lo que vamos a crear es una nueva columna del data frame llamada fecha, ¿no? Pandas se maneja muchísimo en data frame, que a la final se le conoce como diccionarios, o sea, algunas cosas se les maneja de esa manera, ¿no? Pandas.toDate, existe una función que es toDateTime, esta de aquí justamente, y yo lo que le voy a decir al dataframe.date, ¿sí? Esto más o menos lo que nos va a hacer es ir transformando. Veamos qué es lo que me dice aquí. ¿Por qué me dice dataframe fecha que me esté creando la nueva columna? Ah, no, ya se quitó. Bueno, se demora un poquito el Google Colab nada más. Ya, entonces, esto de aquí me debe de haber generado algo nuevo. No voy a ejecutar cierto nuevamente. Déjenme crear uno nuevo, porque este rato si ejecutaba se me iba a crear otra columna. Aunque bueno, se suele nomás, no se crea la nueva columna cuando pongo data fecha, sino se actualizan sus datos. ¿Sí? Ya, entonces aquí yo lo que estoy agregándola a la columna tipo date. Miren, la columna tipo date ya es fecha. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo ver? Con el info, ¿no es cierto? A ver si es cierto. Miren, todas las columnas, tanto título, date, que es la misma de fecha, ¿no? Que estábamos como columna que nos está viniendo dentro del Netflix. Tenemos date tipo, nivel, todas estas son object, pero este rato con esta partecita, con esta función, transformé este date a una columna nueva llamada fecha con formato fecha. Entonces, este rato ya es formato fecha. Pero ya este rato no me sirve el date, ya no me sirve esta columna, porque es una string que ya la transformé a fecha. Entonces, yo lo que puedo hacer es también hacer una eliminación de esa columna. ¿Cómo se lo hace? Data frame drop. Y ustedes aquí deben de enviar columns, igual a la columna que yo quiero eliminar, que era la date, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a eliminar la columna date. Y lo que vamos a hacer es un in place true, ¿no? Esto es para que este in place true lo que hace es coge y de manera inmediata, en lugar de poner data frame igual a data frame drop y todo eso, lo que hace es eliminarle y aplicarle al data frame de manera automática. Pongamos data frame y cuando yo me muestre aquí ya no voy a tener esta columna date. Miren, y ya solo tengo la columna fecha. Entonces, con eso nosotros podríamos decir que ya estamos cerca de tener un poquito ya de, como les decía, de datos sin información. Pero ahora lo que quiero crear es una función para extraer los componentes de ¿qué? De la fecha. ¿Sí? Entonces, creémonos una función. Les voy a indicar cómo se crea una pequeña función y se den cuenta de la potencia. Es muy sencilla en ese sentido, ¿no? Vamos a crearnos, a ver, ya me molestaba el atributo fechas. ¿Sí? Atributos fechas de donde yo voy a enviar datos, ¿no es cierto? 2 puntos. Una de las cosas más importantes en Python, bueno, como ven, la legibilidad es muy importante y otra de las cosas que Python es muy ordenado. Sí, entonces la mantenibilidad de su código es muy interesante porque es fácil mantenerlo por esta parte
que digamos es estricto en la parte del ordenamiento. Entonces él exige una indentación, ¿sí? O una tabulación, indentación para poder seguir continuando que el código y diga, ah, yo esta partecita pertenece a esto. ¿Sí? Entonces eso es muy interesante. Entonces yo voy a coger de la data que me está viniendo aquí como variable, voy a separarle en año. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Es un data.index.año. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy cogiendo? Entonces, a la final, los atributos, si se van a dar cuenta, estoy transformándolos. Entonces, esta función lo que va a hacer es separarme en año, mes y día. Bueno, veamos qué más podemos hacer. Me voy a copiar hasta acá y vamos generando. Yo lo que voy a hacer es mes, pero en lugar del index. Ya. En lugar de poner, bueno, index, aquí voy a poner month, pero como estoy poniendo aquí index 1, mando la columna aquí fecha, en lugar de index, pongo así fecha.ya, o lo transformo en índice. Como cada uno de estos podrían ser un índice, yo lo que voy a hacer es una partecita adicional aquí para ayudarnos a que la estructura esté un poco más ordenada, ¿sí? Y como después voy a evaluar por tiempo o por fechas, entonces yo lo que quiero hacer es separarlo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer el data frame punto set index, ay, perdón, punto set index, ¿sí? Aquí voy a mandar la columna, digo, fecha, la fecha que se me transforma en índice, con coma, y place igual true, ¿no? Y aquí estoy haciendo, bueno, algunas cositas extras nomás para que como es puedan ver la potencia que nos permite hacer no pandas. Y esto lo que va a hacer es transformar la fecha que estaba acá en un índice, ¿sí? Para no estar con las columnas 0, 1, 2, 3, un índice serial, le estoy cogiendo como índice la fecha, ¿no? Ahora, con esto ya solo mandaría index.year, index, o sea, o podría poner fecha.year también, ¿sí? Sino que les quiero enseñar que también se puede hacer también por índice y jugar también con esos datos, ¿no? Pero aquí, como les decía, voy a hacer mount, pero es mount-name. Esto lo que va a hacer es traerme el nombre del mes. Este de aquí vuelta vamos a traer día del mes. Y lo que vamos a hacer es mandar el day, nada más. Sin función, ¿no? Sin como que fuera función, sino directamente. Y la otra sería el nombre del día, day-name. Ya con esto nosotros que vamos a retornar como punto final, siempre hay que retornar algo dentro de estas funciones y lo que voy a retornar es el data ya tratado. ¿Sí? Si yo aplico esta función, déjenme ejecutarla, ¿no? Que esté creada y ya cargada en memoria. ¿Qué voy a transformar? El data frame. Yo pongo ejecutar y lo que hice es esa función generar nuevas columnas en donde me separó en año, en mes y en día mes, ¿no? Déjenme ver. Sí, con eso ya tenemos separados en más información. Año, mes, día, mes, pero no me asoma de la derecha. Es por lo que le hice el zoom. ¿Sí? Pero acá debe de estar la siguiente columna. Déjenme ver. Día, mes, año, mes. Ay, perdón. Aquí se me pasó, ¿no? Día, semana. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en vivo? Veamos si es que no me afecta a mí mucho, ¿ya? Año, mes, día, semana. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos más información que podemos jugar. Ya podríamos filtrar por mes, por día, semana, por año, ¿no? Y ya tenemos información inclusive de fechas y las fechas nos dicen muchísimas cosas sobre los datos. Inclusive podemos ver cuándo más consumimos nosotros información, más o menos cuánto tiempo estamos utilizando y todo eso lo vamos a ir haciendo ya en la parte de análisis, ¿no? Este rato hemos hecho todo lo que es extracción, transformación y limpieza de datos, como es también un análisis exploratorio y ahora vamos a entrar en la parte de análisis.
en donde de todo lo que hemos hecho, generado las hipótesis y todo eso, también vamos a tener nuevas hipótesis o preguntas para analizar los datos y realmente qué nos van a ir diciendo, ¿no? Yo por eso siempre suelo decir de que los datos hablan por sí solos también. Ellos nos van explicando muchas cosas dentro del proceso que podemos ir realizando. ¿Cuánto tiempo hace que tengo contratado Netflix? Es una de las primeras preguntas que yo dejé aquí, como sueltita para saber realmente cuánto estoy tiempo, como es contratado, para después ver cuánto he gastado también, ¿no? Que es muy importante para todos los, en especial los que somos cabeza de hogar y solemos, como es pagar estos gastos. Ahora, Daytime es la función que voy a utilizar y voy a importar como es una función tipo fecha, ¿sí? Y lo que voy a hacer es en una variable llamada hoy, bueno, en esa variable voy a mandar un timestamp. Timestamp, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiero mandar? Lo que sea day to day. Aquí está. Perfecto. Vamos a ir viendo qué es lo que estoy haciendo en esta función, pero lo que yo quiero es, mediante estas transformaciones, sacar el primer día, ¿sí? Que yo tuve. El primer día que yo consumí. Por eso es que yo lo transformé en índice, ¿no? Suele ser un poquito más sencillo cuando se hace índice la parte de las fechas y nos suele ayudar muchísimo. Se pone de en orden del mínimo al máximo, todo eso, entonces nos ayuda un poquito. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger aquí dataframe.index, punto min, y con esto yo ya voy a obtener el primer día, ¿sí? Y también puedo poner tiempo es igual a la fecha que estoy sacando, el día de hoy, ¿no? Este time está day to day, lo que hace es sacarnos fecha y hora del día de hoy, o sea, la fecha de hoy. Este de aquí estamos sacando la fecha mínima de todos los registros que tenemos aquí y ya podríamos sacar una diferencia, ¿no es cierto?, entre hoy y el primer día. Y con eso, ¿qué vamos a obtener? Justamente los días que hemos usado, ¿no? Entonces, pongamos aquí un print. Y aquí podemos utilizar el F para que mande la variable. Y voy a decir, bueno, Álvaro, coma, has usado Netflix, y aquí podríamos poner el tiempo, ¿sí? En días. El tiempo en días y aquí pongamos días. ¿Ya? Y ejecutemos. Ya, entonces, miren lo que me dice. Súper interesante, ¿no? Álvaro, has usado, perdón, aquí es Netflix. 1537 días que tengo contratado ya el servicio de Netflix, ¿no? Entonces ustedes ya podrían decir, bueno, chuta, bastante tiempo, inclusive ya vamos a ir evaluando cuánto he gastado, ¿sí? Cuánto he gastado. Bueno, no lo vamos a hacer un cálculo tan preciso, pero porque nos tocaría coger años bisiestos, las fechas y todo eso. Hagamos un cálculo medio general, no es preciso, pero que nos va a permitir ver la potencia de nuestro famoso Python, ¿no? Ahora, eh, yo hice más o menos un cálculo de costo mensual, ¿sí? En donde yo digo, no estoy gastando en la versión esta que sabes, suele ser la más cara, creo que es de $15, sino que es la de 10 más impuestos, sale como $12. Lo voy a crear en una variable, entonces yo voy a decir que el gasto es igual al tiempo, ¿sí? Estoy cogiendo, ¿no? Por si acaso las columnas acá, ¿no? Tiempo en días, tiempo en day, pero estoy cogiendo ya la variable tiempo, ¿sí? Y a esta variable tiempo, ¿no es cierto? Tiempo days, que es esto, justo los 1537 días, ¿no? Esta misma variable la estoy cogiendo y le digo, bueno, le he dividido por promedio de 30 días, esto multiplicado por el costo mensual, y con esto podríamos decir que ya tengo el valor, ¿no? Por eso les digo, no es un cálculo exacto, pero por lo menos pueden darse cuenta cuánto en promedio han ido gastando. Bueno, si quisiera hacer ya un cálculo más exacto, podríamos decirlo, ¿no? Álvaro, hasta ahora, ¿no es cierto? Hasta ahora has gastado. Entonces aquí ponemos gasto. Aquí pongamos en dolaritos, gasto en Netflix.
Con esto ya tendríamos más o menos lo que yo he gastado. Si se dan cuenta, por los 1.537 días, hasta el momento he gastado $614.8 en Netflix aproximadamente. ¿Sí? Es un costo bastante altito, ¿sí? Pero yo creo que tengo Netflix desde el 2019. Después en pandemia sí seguimos pagando, lo usamos. Creo que esos años de pandemia los he ido usando bastante igual. En 2019 cuando entró el boom también lo usé bastante, ¿sí? Pero esto es lo que se ha gastado, miren, en streaming durante ese tiempo, ¿no? Como costo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Es justamente cuánto tiempo de mi vida le he dedicado yo cada año a Netflix. Bueno, como les dije, compartí la cuenta con mi esposa, entonces si hubiera separado tal vez una cuenta, una para ella, una para mí, y viera por separado, tal vez tuviera exactamente de una persona como tal, ¿no? Pero en este caso tengo compartido esa partecita, ese usuario con mi esposa, entonces vamos a tener más o menos el promedio de lo que he usado de mi vida con ella en ver la televisión, ¿no? Las series y todo eso, ¿no? Voy a sacar, este rato, como les digo, no estoy haciendo un cálculo exacto, ¿no? Un cálculo así exactito. Entonces yo lo que voy a hacer es sacar una media de las series y una media de películas en porcentaje de lo que yo he visto. ¿Qué es lo que voy a decir? Bueno, ¿cuál es la media de un mínimo? Sí, esto lo podría haber calculado, ¿no? Pero en este caso lo voy a hacer de esta manera y digo, mínimo una serie se demora 45 minutos, ¿sí? Y la media mínimo de una película, ¿sí? Si ustedes se ponen a analizar, los números son más o menos por ahí. La mínima de media en series he visto 45 minutos y de películas de más o menos 100 minutos. Entonces yo con esto voy a decir, bueno, vamos a poder calcular un poquito más, ¿no? Entonces el consumo es igual a, voy a hacer un log para localizar y voy a decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Como estamos estamos recién en marzo de este año, entonces yo quiero retirar esa evaluación de lo que he dedicado al Netflix, por lo menos hasta el 2021, ¿no? No tengo muchos datos, tal vez, bueno, uno suele hacer cuando se hace análisis de datos de año, ¿no? Completos o para poder comparar después o posteriormente, pero en este caso voy a hacerlo ya menores a 2022, ¿no? Podríamos decir data frame, punto año, menor a 2022. Estoy creando un filtro, ¿no es cierto? Ya, con este log y voy a hacer un group by. Esto también es agrupar, ¿no? Información, nada más. Group by, vamos a ver si se llena, nada. Ya, entonces yo lo que estoy agrupando y voy a decir que quiero agrupar por el título, el tipo, perdón, en donde yo voy a mandar la partecita del título punto com a contar, ¿no? Este rato lo que estoy haciendo es contando y trayendo, bueno, un poquito la parte del consumo y agrupando, ¿no? Si ejecuto, ya estoy casi teniendo la parte de agrupando, ¿no? Películas tengo 482, serie 1919, ya con estos valores vamos a poder ir generando un poquito de cálculos. Entonces, más o menos voy a sacar minutos pelis al año, ¿sí? Que es igual a consumo de qué? De película, ¿sí? Y esto le voy a multiplicar por la media min de películas, ¿no? Y miren cómo se pueden generar cálculos, ¿no? Tranquilamente con pandas. Ya, la mínima de películas, 2 minutos de películas al año, más o menos está por ese valor. De ahí, bueno, vamos sacando unas pequeñas transformaciones y nos vamos asegurando ya exactamente cuánto tiempo de mi vida he dedicado a Netflix, ¿no? Ya, ahora lo mismo, voy a hacerlo para qué? Sería para pelis, sería para series, ¿no es cierto? Ya, series al año, consumo, pero aquí sería el del tipo series, ¿no es cierto? Estoy separando cuánto he visto. Y aquí sería media min serie, igual, ¿no?
Dividido para 3, tengo aquí como una regla de 3 simple, nada más, minutos a hacer el año y listo. Tengo también ya los minutos de series al año consumidos. Ahora, esto de aquí, lo que nos vamos a hacer es transformarle como siempre en días para, o sea, su mayor claridad nos da, ¿no es cierto?, ver en días, porque estamos hablando que queríamos ver en días al año. Y lo que tengo aquí es minutos feliz al año, dividido para 60, dividido para 24, las transformaciones, ¿no es cierto?, como tal. Y ya tengo aquí los días feliz al año. Ya, uy, día feliz al año. Veamos si todo está bien la transformación. Sí. Ahora vamos con, y de ahí ya imprimimos el resultado, ¿no? Ahora vamos a hacer un redondeo y vamos a ver cuánto yo dedico al año a ver películas en mi vida, ¿no? Tanto en y series también, es lo que más o menos lo que quiero sacar aquí. Entonces vamos a sacar un día series, día series año, donde igual a minuto series año, dividido para 60, dividido para 24, y esto sería los días series al año. Ahora sí imprimamos los resultados. ¿Ya? Entonces sería más o menos así, print, como siempre. Vamos a imprimir la información y sería, bueno, Álvaro, Tom, dedicas años, ¿no es cierto? A ver, dedicas al año. Hagamos aquí, dedicas al año. ¿Cómo le pondríamos? Bueno, ahí vemos un poquito de imaginación. Voy a redondear, ¿no? Los días series al año. Días series al año, ¿dónde estaría series al año? Minutos series al año, días pelis al año, días series al año. Esa parte, perdón, lo que está aquí maximizado ya me he ido más abajito. Entonces, ¿qué estoy? Lo único que voy a decir, ¿cuántos días, ¿no es cierto? Días de tu vida, a ver series. Y en podcast estamos sacando, ¿no? ¿Cuántos días al año veo series y cuántos días veo películas, ¿no es cierto? Lo mismo, nada más. ¿Cuántos días pelis al año? Suficiente con esto, no necesito. Entonces, más o menos yo dedico al año 19 días de mi vida y a serie 9 días, ¿no? ¿Ya? Ahora, esta información, como les digo, es bastante aproximada, ¿sí? Lo que estaba aquí sacando nada más es la parte de los minutos, la serie, sacando un promedio. Entonces, esto se contabilizó a la final y me dice, bueno, 19 días en el año, ¿no? Recuerden que esos 19 días están divididos en tantos minutos y es lo que se va separando durante todo el año inverso, igual, ¿no? Tanto series como días. Ahora, ¿cuáles para mí son las series que he visto más capítulos? Ahora quiero ver un poquito de capítulos, cuánto he visto y todo eso, pero ahora vamos a utilizar un poquito más de la potencia que tenemos de pandas, ¿sí? Eh, justamente al utilizar pandas, utilizamos también algunas funcionalidades que ya tienen internamente que nos permiten hacer pequeños gráficos rápidos y sencillos. Por ejemplo, yo voy a utilizar el log otra vez, nuevamente, y se van a dar cuenta que ya esto ya me está diciendo un poco más, ¿no? Le hemos transformado al dato en información, de la información ya estamos transformando en conocimiento, estamos conociendo y aprendiendo de nuestros datos. Ahora, quiero ver a nivel de series, si todo esto es series, yo puedo decir de nivel 1, por ejemplo, ¿no? Nivel 1, que es donde más o menos se trae los títulos del tipo de serie, que me ejecute un value cons, o sea, que me conté nomás, ¿no? Un value cons.
Voy a ordenarlo para que en el gráfico se vea de manera ordenada. Ascending es igual a true. Punto tail. Los 10 primeros nomás quiero revisar, ¿no? Punto plot. El plot ya es propio del pandas. Ay, perdón, punto plot. El plot es propio de pandas y ya nos permite hacer un gráfico. Y este rato que voy a hacer un gráfico de barras, barras horizontales. Y le voy a decir, bueno, CMap. Este CMap lo que me permite es solo decir de los colores, ¿no? En este caso yo estoy diciendo que son de color pastel. Ya con esto deberíamos de tener un gráfico. A ver, veamos en donde tipo no está definido. Tipo. Perdón, dataframe.tipo. Ya, ahí deberíamos de tener un gráfico. Miren, ¿cuáles son las 10 series de las que he visto más capítulos? Entonces, miren, es súper interesante, ¿no? Con un poquito de codificación, en una pequeña línea, yo ya puedo sustraer información con Python de manera muy interesante. Y aquí que estoy trayendo en el gráfico, ¿no? Como les digo, las 10 series que más he visto, ¿no? Aquí yo en el tail puedo cambiar las 20 series que más he visto, lo que sea, ¿no? La que más he visto es 3x3, de ahí la selección, el príncipe del rap. Entonces, miren cómo está ordenado aquí, ¿no? Entonces, yo ya esto ya lo estoy transformando en conocimiento. Yo ya puedo saber inclusive cuáles son las series que más me gustan, ¿no? Las cuales le gusta a mi persona con mi pareja, ¿ya? Ahora, si quiero yo ir analizando un poquito más de esta información, yo puedo este rato sacar un pequeño filtro para ver cuál, a ver, aquí lo que voy a coger es filtrar, ¿sí? Mi serie favorita que es Fuller House y vamos a hacer una consulta de los títulos que incluyan ese nombre para ver cuáles más incluyen ese nombre. Entonces es solo un filtro, ¿no? Dataframe.título, punto str de string y punto que contenga. Imagínense en este filtro lo que me está diciendo, todo lo que contenga la palabra Fuller House. A ver si es que existe. A veces pueden existir también, que no son solo series, pueden ser películas, que existen secuelas, algunas cosas, ¿no? Entonces, con eso es lo único que quiero ver que en este análisis pequeñito, ¿no? A ver, dataframe. Título, sí está bien. Punto. ¿Qué me dice el error? Me dice que no es atributo. El date con mayúscula creo que era, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que, miren, me he traído, ¿no? Para ir conociendo un poquito todo lo que encuentre con la palabra nombre Fuller House. Puede ser que me haya salido alguna vez si es que tuviera no solo parte, sino solo sea serie, también tuviera cómo es a nivel de películas, ¿no? Y esto es todo lo que yo he consumido en diferentes años y todo eso sobre cómo es la serie Fuller House. Ahora, ¿qué quiero hacer? Es un grafiquito más. ¿Qué días de la semana suelo ver más series, no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Igual, de la misma manera, podemos generar un filtro que me diga dataframe.tipo es igual a serie. Ay, doble igual. Es igual a serie. Voy a mandar coma día de la semana. Día semana para que se vea de esa manera. Lo que voy a hacer igual es un value counts. Value-counts. Ya vamos y seguimos transformando, ¿no? En conocimiento esa información. Ahora lo que voy a hacer es un ploteo, pero ahora ya no estoy utilizando el gráfico de barras horizontales, sino yo estoy haciendo un gráfico, un plot. Entonces aquí me dice, bueno, ¿qué tipo quiero? Que me envíe de tipo barras. Barra. Miren cómo inmediatamente me plotea y me genera el gráfico. Aquí ya podríamos decir que los sábados es cuando yo le estoy dedicando sábados y domingos más a ver, ¿no? Todo lo que tiene que ver en series. Imagínense ustedes con esto ya pueden irse conociendo, como les digo, a ustedes mismos más con sus datos. Ya pueden identificar cuando ven más series, cuando ven más películas, cuando ven más información. Entonces, esto es lo interesante. Eh, Justamente este rato voy a hacer,
si analizamos un poquito que vamos a tener diferencias cuando veo yo Netflix entre series y películas. Entonces, sí, hagamos una diferenciación para poder, ¿cómo es?, realizarlo. Para eso vamos a utilizar una librería adicional que se llama Seaborn y nos va a permitir hacer un grafiquito de este tipo ya mezclados, ¿no? Por lo general, Panda sí tiene gráficos, como les he indicado, pero que son gráficos muy sencillos como para hacer una analítica mucho más rápida. Y existen librerías especializadas como Seaborn, Plotly, Plotly Express, que se encargan de hacer gráficos, inclusive Plotly Express es gráficos dinámicos, ¿no? Pero en este caso he traído solo para hacer rápidamente con Seaborn, ¿sí? Eh, es un grafiquito bastante sencillo el que vamos a generar. Importo, entonces, ahora, como definí ya la función, voy a hacer un complot. Es un complot. Lo que me gusta de Seaborn es que, supóngase para graficar con Matplotlib o Plotly Express, nosotros necesitamos generar los filtros y el proceso de cuando tenemos, digamos, millones de registros, ¿no? Entonces yo tengo muchísimos datos, tanta información. Podría tener 10.000, 20.000, 30.000 o millones de registros y yo lo que debo de hacer es resumirla, ¿sí? La información, hacer una transformación para que esa información resumida, que ya son agrupados, todo eso, conteos y tanta cosa, lo grafique. Y el momento que yo lo voy a graficar, esa información, como es ya es una tabla resumida, ya no es una tabla pesada, entonces ahí recién va a graficar, porque si le mando a graficar en Plotly Express me demorará muchísimo tiempo en desplegar la información. Mientras este Seaborn, lo que yo puedo hacer es justamente dentro del proceso hacer esa parte de conteos, hacer esa parte de filtros o manejar todo eso, ¿no? Entonces ahora voy a sacar por día de la semana en X y voy a mandar que, que lo que voy a hacer es por el tipo, ¿sí? Que se me agrupe por el tipo. Igual aquí yo puedo mandar como es color. Y de la misma manera le digo, bueno, que sea de colores pasteles tipo 1 y voy a graficar. Veamos a ver qué me dio de información. Ah, ya, está mal, es pastel nomás, creo que es. Sí, miren, entonces ustedes pueden ver la comparación un poquito, miren, de información que ya estoy conociendo de mí, ¿no? Las diferencias, cuánto veo a nivel de series y películas. Yo estoy viendo películas en menos cantidad que series, ¿sí? Y los sábados, como ven, es cuando más le dedico, pero, perdón, los domingos es cuando más le dedico, pero los sábados es cuando más le dedico también a series, pero también ya le dedico bastante tiempo a películas. Entonces ya vamos conociéndonos un poco más a nosotros mismos con los datos, ¿no? Cómo más o menos nos vamos manejando, los tiempos que nos dedicamos y todo ese tipo de cosas. Ahora, quiero hacer el consumo a lo largo del año, ¿sí? Si es constante o hay meses que consumo más. Entonces, por lo general, yo suelo consumir más en los meses que son vacaciones, ¿no? Cuando uno se saca vacaciones, entonces suelo consumir más y eso tratemos a ver si es cierto, ¿no? Para mí es una hipótesis de que me conozco de más o menos cómo me manejo, pero vamos a hacerlo real viendo ya sobre los datos, ¿no? Voy a hacer sobre bajo de los años del 2022 y lo que vamos a evaluar esta vez es en la columna de meses, ¿no es cierto? Vamos a hacer un value count, un conteo. Y miren, otra vez voy a utilizar fácilmente el plot.bar porque quiero de barras. También lo puedo hacer de esta manera y ejecutar. Ahora, sí, más o menos podemos decir que en las vacaciones que sabemos sacar acá de la sierra, que son junio, julio, es cuando más veo, comienzan desde agosto, en Quito, que le llaman agosto, mes de las artes, desde ahí agosto, julio, junio. Miren, en estas fechas que son de vacaciones es cuando más hemos consumido, ¿no? Dentro de todo el proceso. Por lo general en diciembre también sabemos tener vacaciones, pero por lo general ahí se hace más para las visitas de familias, familiares, entonces no es que uno le toma muy en cuenta, ¿no? Para estar distraído viendo televisión. En este caso sí, ¿no? Eso es más o menos como me voy conociendo yo con mis datos. Ahora, veamos si me afectó a mí el confinamiento a la cantidad de uso que hice en Netflix, ¿sí? Realmente, entonces veamos dataframe.año.valueCons, lo mismo, ¿no?
pero va a cambiar un poquito, ¿sí? Estoy haciendo por año nada más y le voy a hacer un plot.var. No, no le voy a hacer nada más. Quiero ver qué tanto me afectó. Y mandemos a graficar. Ya. Si ustedes analizan mis datos, bueno, 2019 aún no estábamos en pandemia, pero fue el boom cuando yo contraté Netflix y nos encantó y estábamos viendo mucho. Después se fue bajando el interés, pero podríamos decir que en cierta forma, no es que a mí me afectó mucho, pero sí podríamos decir que en el 2020 sí hemos tenido un despunte. Inclusive, miren, he tenido contratado desde 2018, ¿no? Netflix, ¿sí? No, no 2019, pero consumí más en 2019, 2020 podemos decir que estábamos en la parte de la pandemia, estuve más alto el consumo, 2021 y 22 ya bajó, ¿no? Podríamos haber, como es evaluado mucho más cosas, pero yo creo que esto es lo que se preparó para el día de hoy como para este en vivo, tratando de darles el mejor ejemplo de lo que ustedes pueden hacer con poca información y realmente transformarlo, como le decía, el dato en información y después en conocimiento. Hemos aprendido un poco más, ¿no? Ustedes aprendieron de mi información y dijeron, bueno, más o menos como mi persona se mueve en visualizar, ¿no? Cómo es esta plataforma de streaming tan importante y conocida por todos, creo que es una de las más utilizadas en el mundo y podemos seguirnos evaluando. Ustedes podrían hacer el mismo ejercicio y evaluarse ustedes mismos, ¿no? Ver costos, ver, inclusive de esto podrían sacar muchas ideas más, mucho más hipótesis. Yo logré tratar de poner las más importantes que creí dentro de lo que yo podría haber tratado de conocer sobre mi información, pero recuerden, ustedes pueden generarse y lanzarse más hipótesis y con estos datos, cómo construimos de unas dos simples columnas, en especial la del título, que no tenía mucha relevancia en algo de información mucho más relevante, ¿no? Eso es lo que hemos traído para el día de hoy para ustedes y entraríamos en la sección de preguntas y respuestas y estamos a la orden. Por favor, a ver si nos ayudas, Jefferson, coordinando tal vez las preguntas o inquietudes que hayan tenido. Claro que sí. En realidad no tenemos alguna consulta directamente en redes sociales. Más bien, chicos, si tienen alguna consulta, aprovechen estos minutitos que tenemos todavía. De igual forma, las personas que nos están acompañando a través de aquí de Zoom pueden colocar alguna consulta. Ya, pero bueno, en todo caso, chicos, me parece que fue un tema, no me parece, fue un tema bastante interesante en donde, como dijo Alvarito, nosotros mismos podemos conocernos más realizando estos análisis directamente en Python. Y de hecho vimos justamente aquí el porqué del uso de Python, el porqué la importancia a través de estas plataformas de streaming, como es en este caso Netflix el que realizamos, ¿verdad? Ahora, sí me gustaría igual comentarles, chicos, y recordarles, más bien dicho, que a lo largo de esta semana les estaremos colocando un reto a través de nuestra cuenta de Facebook, a través de nuestras redes sociales, para que ustedes puedan ganarse esta beca para estudiar un curso de Python, que bueno, Alvarito es nuestro profe y que de hecho es uno de los grandes exponentes aquí en el país. En todo caso, chicos, bueno, entiendo que tal vez no tienen ninguna consulta y entiendo que Alvarito se dio cuenta de qué cantidad de series y películas ve a lo largo de estos días. Sí, bastante. Me sorprendí a mí mismo. Por Sí, en suerte realidad. tengo, por suerte tengo cómo decir, bueno, no todo es mío, está compartida la cuenta entre mi esposa y mi persona. Y desde que cambien o bloqueen el uso de Netflix para personas que vivan en otras casas, pues yo me quedaré sin Netflix. Así que, más bien, Sí. chicos, bueno, en realidad espero que les haya sido de muchísima utilidad la clase del día de hoy, que en realidad ha sido bastante interesante, no solamente por conocer una herramienta que nos sirve muchísimo para el análisis de la información, sino también porque, bueno, descubrimos que nos sirven no solamente para cosas o temas estadísticos o temas numéricos, que bueno, la información todo es numérico, sino también para analizar aspectos que tal vez no creíamos que se puede analizar. Entonces, más bien, ahí les dejamos también ese conocimiento adicional. Chicos, les agradezco muchísimo por toda su participación. Hola Tao, muy buenas noches. Gabriel también, buenas noches. Nos saludan desde las redes sociales. Qué Hugo, gusto.
Muy buenas noches, chicos, y les vemos tal vez en una próxima edición, en la próxima semana, que también traeremos aquí un en vivo de Ciencia de Datos Ecuador. Muchas gracias, chicos. Hasta luego y una muy buena noche. Muchas gracias. Antes de cerrarle, creo que André y Santiago dice, ¿podría pasarnos el documento? Con gusto lo vamos a compartir, ¿no? Creo que en las redes sociales vamos a pasar el GitHub y de la plataforma también de Ciencia de Datos del Ecuador y les compartimos el archivito. Correcto. Muchas gracias, profe. Y sí, ya les pasamos esta información. Gracias, chicos. Una buena noche. Gracias, profe. Muchas gracias. Una buena noche. Un gusto con todos. Hasta luego.